Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Qué emoción estar con ustedes otra vez. Ya había pasado bastante tiempo y si vieron mis capítulos anteriores, bueno, o si también me siguen en Instagram, se habrán dado cuenta que hace como 2 meses más o menos me independicé y he estado con muchas cosas con las que lidiar y también otras cosas a nivel personal con las que lidiar que me cuestan, o sea, que hace que me cuesten como volver a retomar ciertas actividades que hago normalmente, como la creación de contenido, porque crear contenido o salir aquí en cámara o hablar implica, pues, mostrarte, ¿no? Y a mí no me gusta mucho mostrarme desde la vulnerabilidad y es por eso me había costado como salir a hablar y bueno, supongo que después hablaremos más de esos temas, pero hoy, bueno, me aplaudo porque me estaba costando mucho grabar, me estaba costando sacar el micrófono, y sobre todo con el podcast, pero dije, no, vamos a hacer lo posible, saqué el micrófono, conecté todo y aquí estamos hablando, charlando y vamos a conversar de un tema muy interesante, sobre todo de un libro muy interesante que me leí recientemente. En Instagram les dejé una pequeña reseña de este libro. Ya por el título del video sabrán más o menos de qué hablo y del tema pues a seguir, que es como la búsqueda del sentido. El libro se llama El hombre en busca de sentido y es de Víctor Frank. Es, a mí este tema me parece bastante profundo, o sea, cuando uno habla de sentido, y de hecho creo que este tema o esta palabra, esta narrativa, se ha presentado en mí y en conversaciones con otras personas, y pues que es muy difícil a veces encontrarle ese sentido a la vida o preguntarte, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O ¿por qué estoy aquí? ¿No? Sobre todo cuando uno está en momentos bien densos, ¿no? Como de tristeza, que bueno, ¿qué estoy haciendo en este mundo? Pero bueno, vamos a hablar más o menos de eso, de la reseña del libro, sobre todo de qué opino yo del libro, para que lo conversemos y después de que me escuches, si quieres lo podemos conversar, me escribes a Instagram, que a mí me gusta mucho dialogar con ustedes. Vale aclarar de todas maneras que yo no soy psicóloga, no estudio psicología, no es mi área de conocimiento, por eso va a ser un capítulo más en torno a la opinión, a la reseña del libro, a recomendarles el libro, qué pienso, deberían leerlo, no deberían leerlo, etcétera. Así que vamos a darle. Esto es Reflexionando en voz alta. Bueno, si no te has leído el libro y te molestan los spoilers o quieres, cuando te gusta leer un libro, te gusta como leerlo sin saber nada, sino como que te sorprenda completamente, entonces yo te recomiendo que este capítulo lo escuches después de que leas el libro, porque aunque yo no voy a estar contando qué pasa en cada página y en cada historia, pues en toda la historia, perdón, pues sí va a haber contexto de lo que pasa en el libro y voy a contar en esencia más o menos qué pasa, entonces pues por eso te lo digo. Pero no voy a estar ahí como pues contando exactamente todo. Bueno, el tema de por sí ya es profundo, quitando el tema del libro, sino hablando de lo que es buscarle un sentido a la vida, que yo creo que a todos en algún momento, a todos, a todas en algún momento se nos ha presentado esa pregunta o se ha presentado en una conversación con alguien más o de pronto cuando nos estamos sintiendo muy mal, cuando estamos en una crisis o algo similar, nos preguntamos, pues, ¿qué estoy haciendo acá, no? A mí sobre todo me pasan me surgen esas preguntas, porque a mí me gusta todo el tema de la física, del cosmos y cuando he investigado sobre las teorías y sobre la relatividad y sobre el espacio y de lo pequeños que somos, que de hecho hay un capítulo en el que hablamos de la teoría del caos que es bastante interesante, creo que es el capítulo número 2. Y y también sobre la teoría de la relatividad, bueno, todo eso me pasa mucho que me siento tan chiquitica y me siento y nos siento como tal a la especie humana tan chiquititos en todo el cosmos que yo me pregunto, pero ¿qué estamos haciendo acá? Si esto pasa súper rápido. Nosotros obviamente lo vemos diferente, pero si te alejas del presente, de esta dimensión y demás, como que dices al final, esto es un tiempo muy pequeño en todo el cosmos, ¿no? Esas preguntas me surgen cuando investigo esos temas, cuando hablo de esos temas, y es eso, ¿no? Pues qué sentido
qué sentido le veo a vivir o qué sentido le veo a hacer lo que hago, qué sentido le veo a preocuparme por lo que me preocupo, a llorar por lo que lloro, a reírme a los momentos, no sé, tantas cosas que van a pasar y ya está. Pero pues no nos vamos a ir por ese lado triste, porque sí se le puede encontrar un sentido a la vida, igual también depende de por donde tú lo mires. Esto en principio es algo que es normal y habitual del ser humano, que es hacernos preguntas, porque pues estamos en busca todo el tiempo como de respuestas, ¿no? Y esto porque es así, esto porque es así, y por eso es que también avanzamos en la ciencia y demás, y pues encontramos estas preguntas también como filosóficas, trascendentales, que es buscarle ese sentido a la vida, ¿no? Como a lo que somos nosotros, pero pues es normal, es un proceso profundo e inherente de la naturaleza humana. Y de todas maneras esto se puede presentar de distintas maneras, es decir, puede que tengamos cuestionamientos existenciales como la vida, como la muerte, el propósito de nuestra existencia, también tener como deseos de trascendencia, como buscar algo más allá de lo que es la vida cotidiana, como todo el tema espiritual. También se puede manifestar con el tema de las creencias y con esa búsqueda de valores. También de alguna manera buscar conexiones con otras personas, búsqueda de relaciones significativas y demás. Igual esto puede ser influenciado como por un montón de factores, entre ellos pues culturales, religiosos, filosóficos y personales. Como a mí me gusta irme por todo el lado de la historia, pues yo leí un poquito sobre la historia en esta pregunta tan profunda que es la búsqueda del sentido a la vida. En la filosofía antigua, Platón, por ejemplo, habló de la existencia de un mundo ideal de forma que trascienda la realidad material, que la búsqueda de sentido implicaba la conexión con esas formas de encontrar la verdad y la sabiduría. En religiones antiguas como el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo, el islam, pues se ha abordado esta búsqueda de sentido a través de la conexión a lo divino, a la búsqueda de la salvación o de pronto esa liberación espiritual. Así que estas religiones normalmente te ofrecen esa respuesta, te dicen, este es tu sentido de vida, este es tu propósito de vida, este es tu rol aquí, por eso estás aquí, ta, ta, ta. Entonces, creo que muchas personas que practican religiones eh, de manera como fuerte, constante, no sé si decirlo así, pues encuentran esa respuesta rápida porque lo asocian a lo que busca como tal la religión. Está la parte de la filosofía existencialista, que esta exploró la angustia y la desorientación del ser humano en un mundo aparentemente carente de un propósito universal. Es decir, estos filósofos del existencialismo enfatizaron la responsabilidad a cada persona como individual para que cree su propio significado y su propio propósito de vida. Y la psicología y algo más moderno, como el autor de este libro, desarrollaron teorías sobre pues búsqueda de sentido. En particular, el autor Frank propuso, que igual lo vamos a hablar ahorita más a detalle, propuso que el propósito de la vida se encuentra en el significado que cada individuo asigna a sus experiencias y pues en la búsqueda de metas. Ahora también en la actualidad se habla mucho de abordar el sentido de una manera holística, espiritual, conexión con la naturaleza, con la energía cósmica. Yo creo que esto es algo muy reciente porque, o pues yo lo he escuchado muy reciente en estos momentos por bastantes lados, por libros, por internet, por redes sociales. Y también está algo ya también muy actual, que es también como abordándolo lo que es a la era moderna, que la búsqueda de sentido es influenciada por factores como la globalización, los avances tecnológicos, cambios sociales, buscar el sentido de la vida en nuestra carrera profesional, en el activismo social, en la participación de comunidades y la conexión a través de redes sociales y esas cosas. Eso en esencia, pues les quería contar más o menos a través de la historia, que falta mucha información, faltan muchas aristas, o sea, de verdad hay mucha cosa por la que uno puede como aquí escarbar si les interesa el tema.
Creo que les voy a dejar, sí, les voy a dejar en la descripción libros con los que puedan leer o links con los que puedan leer, de donde también saqué como esta información que les acabo de contar. Y pues me parece bastante interesante porque pues es algo que no tiene una respuesta absoluta, que a mí eso me llama bastante la atención porque yo que soy matemática, siempre durante mi proceso académico, siempre estábamos buscando como el demostrar cosas, probar cosas y utilizamos cosas que ya estén probadas, ¿sabes? Entonces, estas son como preguntas en general, cosas filosóficas a las que uno pues no le encuentra respuesta y siempre van a haber distintas mm, como em, distintos análisis, distintas respuestas y que uno al final yo creo que se queda con lo que uno se siente más afín o más cómodo. Ya entrando en materia con el libro, este libro me lo recomendaron bastante. Este libro es de una amiga que me lo prestó, intercambiamos libros y, y sí, me lo habían recomendado mucho, lo había escuchado mucho por ahí, entonces dije, bueno, es el momento de leerlo, que fue una bonita experiencia. También lloré cuando lo leí. Igual yo lloro por todo, pero igual como que fue bastante emotivo para mí. Víctor Frank, que es el escritor de este libro, fue un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración cuando fue lo de los campos de concentración durante 3 años. Cuenta como tal lo que vivió, no cosas a detalle, pues, y como todo el sufrimiento, pero sí, pues cuenta bastantes cosas de las que pasaron ahí, tanto él como muchos de sus compañeros durante esos 3 años. Él, pues, fue sobreviviente, o sea, salió de eso vivo, por decirlo así, y por eso, pues, pudo como sacar este libro, ¿no? El enfoque de este libro o lo que él quiere dar a entender es que durante tantos años de sufrimiento, o sea, mientras te golpeaban en tu dignidad, no te daban de comer nada, te hacían sufrir, trabajar durante tantas horas con el frío, que te congelaban los pies, que no dormías bien. Imagínate la calidad de vida que tenías en las que no dormías, en las que no comías, en las que solo te tocaba trabajar, no estabas con gente que querías, no estabas con familia, no estabas con amigos, sino con otras personas que estaban pasando las mismas condiciones. Además de eso, pasar por momentos de humillación y un montón de brutalidades, también en muchos momentos en los que estuvieron a punto de ser ejecutados. ¿Cómo le encontrás sentido a la vida después de tanta vaina? Bueno, en este libro, Víctor, pues que lo había perdido todo, al igual que todos los que pasaron por los campos de concentración, pues se dieron cuenta que la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son realmente indestructibles. En su condición de Víctor Frank, de ser psiquiatra y además de haber sido prisionero, reflexiona mucho en sus palabras sobre la esperanza, sobre la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de trascender las dificultades, de descubrir verdades profundas que nos orienten y nos den sentido a la vida. Víctor Frank en sus relatos concluye o se da cuenta que cuando pues estuvo durante esos 3 años de prisionero en los campos de concentración y vivió tantas cosas y conoció también pues a muchos prisioneros y las experiencias que los demás pasaban, concluyó y se dio cuenta que quienes habían encontrado una razón para vivir, ya sea algo imaginario, ya sea la esperanza de ver a tu familia, la esperanza de ver a tus hijos, lo que sea, cualquier razón que hayan encontrado para vivir, tenían una mayor probabilidad de soportar todas esas adversidades y de salir vivos de ahí. Hay una historia que cuenta el autor de un compañero que tuvo, llamémoslo Pedro, y Pedro tuvo un sueño en el que en el sueño pues le decían o supo que un 30 de marzo iba a ser liberado. Ese 30 de marzo iba a ser liberado. Él, este chico Pedro, pues era su razón, ¿no? Yo voy a ser liberado el 30 de marzo, ese fue su sueño. Guardaba esa esperanza y eso era también lo que lo hacía mantener como fuerte, vivo, a pesar de, como les digo, las condiciones,
una cosa brutal. Imagínate solo comer medio pan en todo un día, pasando tanto frío, tantas horas de trabajo, sin dormir. No, o sea, es que me parece una cosa que vos te preguntas cómo es posible. Entonces, en su sueño, esa razón pues de vida o de seguir luchando era el 30 de marzo voy a ser liberado. Bueno, y lo curioso de esto es que justamente para esa fecha, para el 30 de marzo, la guerra empeoró. Y el 29 de marzo, él se enfermó, Pedro se enfermó. El 30 de marzo perdió la conciencia, que wow, qué simbolismo hay ahí. Y el 31 de marzo finalmente murió. Dice Frank que la última causa de muerte de Pedro es que la liberación no llegó. Ese día que él tanto estaba esperando para la liberación porque lo vio en su sueño, pues nunca llegó. Eso hizo que la resistencia de su cuerpo contra la liberación del tifus y bueno, todo lo que estaba pasando en ese momento, porque también habían un montón de infecciones y enfermedades, disminuyera. Su fe en el futuro y sus ganas de vivir quedaron simplemente paralizados. Al final, y creo que eso fue como wow para mí, la voz de su sueño tampoco estuvo tan equivocada. El 30 de marzo perdió la conciencia y de alguna u otra forma, pues era su forma de estar en libertad. Otra cosa también muy interesante que se habló en el libro es que hubo un estudio en el que se determinó que las muertes incrementaban en la época de Navidad y de Año Nuevo. Esto, pues, o sea, porque viene al tema y es porque los prisioneros mantenían una esperanza durante, digamos, todos los meses o durante como todo el año de pasar esas festividades tan importantes en familia y que, o sea, en algún momento ellos tenían como esa fe de que para esas fechas iban a estar con su familia, pero cuando se acercaba la fecha, pues se daban cuenta de que no iba a ser así y de alguna manera u otra, pues el ya no encontrarle como ese sentido, esa meta, ese propósito a la vida, pues te hacía, eh, te- tenías menos voluntad de vivir y pues más probabilidades de fallecer por todas las condiciones por las que estabas pasando. Para el autor había tres principales fuentes de búsqueda de sentido. La primera, el amor. El amor para Víctor Frank era a lo más que podías llegar, como a la búsqueda de sentido más fuerte y principal la que podías llegar. Él lo cuenta en su propia experiencia, que lo que a él lo mantenía vivo, lo que a él lo mantenía eh, pues luchando y con la voluntad así intacta, era el amor por su esposa, que él no sabía si estaba viva, él no sabía qué había pasado con ella, pero no le importaba, o sea, lo que a él más le importaba era pensar en el amor que tenía por ella. La segunda fuente de búsqueda de sentido, Víctor Frank habla de las tareas inconclusas. Había un prisionero que tuvo mm, varias oportunidades y ganas de quitarse la vida durante todo, durante pues el periodo donde estuvieron en los campos de concentración, así como muchos más, pero este no lo hacía porque él quería terminar unos libros científicos que estaba escribiendo. O sea, eran tareas inconclusas que él sentía la responsabilidad de que tenía que terminarlos y que solo él podía hacerlo. Entonces, al final, pues no se quitó la vida y eso era un motivo como para seguir ahí viviendo. Frank dice que el ser humano, cuando es consciente de la responsabilidad que él tiene, de su propia responsabilidad, ya sea en estas dos fuentes que les conté, como el amor y como las tareas inconclusas, pues no va a tirar la vida por la borda. La tercera fuente es el sacrificio y él da un ejemplo en el que un señor también quería quitarse la vida, pero no lo hizo porque sabía lo mucho que eso le iba a afectar a su esposa. Es bastante interesante, es bastante fuerte. También hubo una parte que me hizo llorar bastante y era, bueno, también dices, qué gente tan mala hay, ¿no? Hay personas muy, muy, muy malas, muy crueles. Todo lo que hicieron
todo lo que llegaron a hacer, todo el sufrimiento que llegaron a causar, y que dentro de tanta gente mala, uf, habían personas tan nobles, tan de buen corazón, que es que me dan ganas de llorar, tan de buen corazón, que teniendo medio pan para ti, solo medio pan para todo un día y con tanto sufrimiento, y ves que a la otra persona no le dieron, pues sacrificas esa mitad del pan para darle al otro. Eso me parece muy bello y muy admirable, y que leyendo todas las atrocidades que estaban pasando, es como, wow. O sea, me parecía bellísimo y lloré mucho cuando lo leí. Y ahorita pues quiero como compartirles algunas partes del libro que me gustaron, pero no muchas, para que puedan leérselo completo. Ojo a esta afirmación: ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Esta afirmación abarca todas las cosas de la vida, no solo las vivencias, los pensamientos, los sufrimientos, las acciones. Nada se había perdido porque lo habíamos abierto al ser y traído a la realidad. Y haber sido es una forma de ser, y quizá la más segura. La pregunta por el sentido de la vida. No importa qué esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. La vida es como visitar al dentista. Siempre crees que lo peor aún está por llegar, cuando en realidad ya ha pasado. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la libertad humana. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esta fue una frasecita que dijo Víctor Frank, contando la principal fuente del sentido de la vida, que era el amor. Y dice: el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. Qué bonito, qué fuerte, qué inspirador, ¿no? Me parece a mí. Eh, y bueno, a raíz de este libro también, pues él sacó pues distintas teorías, que fue lo que comenté al principio, que se puede leer mucho más al respecto. Y nada, para mí fue un libro muy bonito de leer. Creo que me gustaría leerlo en otras ocasiones, porque siempre me pasa que cuando leo pues un libro y lo vuelvo a leer, pues uno lo lee de forma diferente, saca conclusiones completamente diferentes, y depende también de la experiencia que uno esté viviendo en esos momentos. Así que aquí acaba un poco de mi reseña del libro. Yo creo que no spoileé. Creo que sí di bastante contexto de lo que se habla y demás, pero pues definitivamente lo recomiendo. Espero que si escuchaste esto, pues te lo leas, porque creo que es bastante enriquecedor, y porque me puse a leer muchas reseñas también sobre el libro, y habían muchas personas que decían que había momentos en los que no le encontraban sentido a la vida, y querían irse por el camino pues, de quitarse la vida. Pues este libro les había ayudado un poco a encontrarle sentido a la vida en las cosas no materiales, en lo que normalmente nosotros buscamos, sino en simplemente ver la luz del sol, en recibir el viento en la cara, en levantarte y decir, pues hoy estoy aquí, o en los momentos más simples, eh, que son intangibles, ¿no? Entonces creo que es bastante bonito, vale la pena. Y nada, pues muchas gracias por llegar hasta aquí en este capítulo. Espero que te haya gustado. Como digo, esto tiene mucho más por hablar, muchos temas por los que tocar. O sea, de verdad uno se puede ir por el existencialismo, por el sufrimiento, por un montón de vainas, que sería interesante de pronto hablarlo en otro episodio. O sea, que esto pueda continuar con de pronto un profesional en psicología, o pues un filósofo, filósofa. Me parecería demasiado interesante. No sé qué opinen. Muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido de su agrado este capítulo. Si quieren conversar sobre esto, si ya se han leído el libro, si tienen opiniones, me parecería increíble que lo habláramos. Yo leo todos sus mensajes en @my.healthyday.
También te puedes suscribir si me estás viendo desde YouTube o también te puedes suscribir desde Spotify. Nos vemos en un próximo episodio. Les mando un beso, un abrazo, los quiero y chao.